Imagina esto, estás atrapado en un desierto helado, completamente solo. Tu pareja acaba de morir en tus brazos y ni siquiera puedes caminar. La temperatura cae por debajo de cero, no tienes forma de pedir ayuda y, bueno, la persona más cercana que sabe que estás desaparecido está a cientos de kilómetros. ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir? ¿Un día? ¿Quizá dos? Lo que estoy a punto de contarte es la historia real de Pavina Puva, una joven que sobrevivió 24 días en una de las cordilleras más implacables de la Tierra. Y, sinceramente, cuando escuches cómo sucedió todo, entenderás por qué los expertos en supervivencia aún lo llaman un milagro. Así que, déjame llevarte de vuelta a julio de 2016. Era el final de julio cuando dos viajeros se encontraron deambulando por las tierras salvajes del sur de Nueva Zelanda. Pavina Puva, de 33 años, y Andre Peter, de 27. Eran checos, jóvenes, ya sabes, inquietos de esa manera que te hace dejarlo todo para perseguir algo que no puedes definir del todo. Habían estado trabajando en los huertos de manzanas en Motueka y Rihuaca, recogiendo fruta para financiar lo que comenzó como una aventura, pero que, bueno, se había convertido en algo más. Una búsqueda de significado, quizá, o una huida, tal vez ambas. Queenstown los atrajo hacia el sur con la promesa de trabajo invernal, y ya sabes, esa majestuosidad alpina por la que Nueva Zelanda es famosa. Andre era instructor de snowboard, así que pensó que encontraría trabajo fácilmente en las pistas. Pavina, con su risa fácil y manos rápidas, se imaginaba en una cocina llena de vida, o quizá en un acogedor refugio de montaña. Pero, los trabajos nunca aparecieron. Los días se hicieron más cortos, el dinero más escaso, y esa inquietud que los había impulsado a cruzar medio mundo empezó a devorarlos. Así que hicieron lo que tantos antes que ellos han hecho cuando se enfrentan a esos espacios en blanco del mapa, se fueron de trekking. Así lo llaman en Nueva Zelanda, tramping. Se internaron en las colinas alrededor de Queenstown, poniéndose a prueba contra, bueno, el filo del viento alpino, el crujido de la tierra helada bajo sus botas, la promesa salvaje de lo desconocido. Era una especie de peregrinación, realmente, una forma de medirse frente a la vasta indiferencia del paisaje. Eventualmente pusieron la mira en algo más grande, el Routeburn Track, un recorrido de 32 kilómetros a través de la zona alta, justo en la frontera entre los parques nacionales de Fiordland y Mount Aspiring. El Routeburn es una de las Great Walks de Nueva Zelanda, y esa frase, ya sabes, con la luz adecuada suena menos como una categoría de sendero y más como un desafío. En verano es espectacular, en invierno el sendero se convierte en una bestia completamente distinta, cubierto de nieve, azotado por el viento y en algunos tramos prácticamente intransitable. El Departamento de Conservación, en su manera sobria y típica de los kiwis, lo describe como la aventura alpina definitiva. Para quienes conocen las montañas, el subtexto es clarísimo, ven preparado o no vengas. Pavina y Andre pasaron por la oficina del Doc en Queenstown antes de partir. Un guardabosques, curtido y precavido por haber visto demasiados excursionistas mal preparados, les dijo directamente que reconsideraran. La nieve es vieja, dijo, pero traicionera, el pronóstico es malo. Escucharon, asintieron, y luego, bueno, lo dejaron pasar. No hay nieve nueva, razonaron. Eso significaba que no había peligro nuevo, ¿no? Harían el Routeburn y continuarían por el Greenstone Track hacia Glenorchy. Andre sabía leer un mapa, Pavina era fuerte y estaba en forma. Ninguno tenía experiencia real en montañas nevadas, pero pensaron que podrían arreglarse. El 25 de julio estacionaron su vieja camioneta en el inicio del sendero y pasaron la noche ahí, con el camino al frente como una cinta de posibilidades perdiéndose en lo desconocido. A la mañana siguiente partieron con poco equipaje, tal vez demasiado para las condiciones que les esperaban. Sin crampones, sin raquetas, sin piolets, sin tienda. Confiarían en los refugios a lo largo del recorrido, esos pequeños santuarios en una naturaleza inmensa y diferente. Esa primera noche durmieron solos en Routeburn Falls Hut, un refugio espartano a unas 4 horas del inicio. A la mañana siguiente siguieron adelante hacia Harry Saddle. El pronóstico había advertido problemas, pero cuando miraron al cielo parecía tranquilo. Y la esperanza, bueno, la esperanza es terca. Entonces empezó a nevar. Al principio solo un suave copo aquí y allá, luego la nieve engrosó, implacable, cada paso más pesado que el anterior. Lo que debía ser una hora de caminata se convirtió en 5 horribles horas. El sendero desaparecía bajo montes que tragaban sus botas y borraban el mundo detrás de ellos. Cuando alcanzaron Harry Saddle, exhaustos y medio ciegos por el viento, vieron un cartel señalando 3 horas más hacia Lake Mackenzie Hut. Creyeron, de verdad creyeron que lo peor había pasado. Pero las montañas tenían otros planes.
Poco después de dejar el collado, la tormenta arremetió. La nieve caía más fuerte, la visibilidad colapsó y el suelo se volvió traicionero. A las 5 de la tarde cayó la oscuridad, la típica oscuridad temprana del invierno. El viento aullaba, la niebla se cerró sobre ellos como un puño. Encendieron sus linternas frontales, pero apenas iluminaban 1 metro en ese torbellino blanco. Las marcas del sendero desaparecieron, el terreno se volvió extraño y empezaron a caminar en círculos sin darse cuenta. Agotados, perdidos, no tuvieron opción, se refugiaron junto a una pared rocosa, su único escudo contra el viento. Sin tienda para detener el frío, se encorvaron bajo una delgada tela, algo que jamás estuvo diseñado para mantener a 2 personas vivas en una noche invernal de montaña. La noche fue interminable. Pavina permaneció despierta toda la noche, temerosa de que si cerraba los ojos la nieve los enterrara. Miró a Andre temblar a su lado, observó su propio aliento cristalizar en la luz de la linterna y esperó el amanecer como si fuera salvación. Cuando por fin llegó la mañana, trajo un cielo despejado. Desde su frágil refugio podían verlo, el refugio de Lake Mackenzie, justo ahí, más allá de las crestas cubiertas de nieve que lo habían ocultado el día anterior, tan cerca que podían casi tocarlo. Impulsados por la promesa de calor y un techo seco, siguieron adelante. El sendero descendía bruscamente hacia el lago, ahogado por nieve. Para ahorrar tiempo, eligieron lo que parecía un atajo, una decisión nacida del cansancio y desesperación. Pero el terreno los traicionó, llevándolos más arriba, a un espolón que no conducía a ninguna parte. Cuando se dieron cuenta del error, las nubes volvieron a cerrarse y un viento helado barrió la montaña. «Lo intentaremos en otro momento», murmuró Andre, más para sí mismo que para Pavina. Intentaron regresar, pero la nieve había borrado todo. Solo quedaban sus propias huellas dispersas en bucles fantasmales sobre el blanco. El frío empezó a clavarse en los huesos de Pavina. Se movía lentamente, más lenta. Vio el color desaparecer del rostro de Andre, sus movimientos volverse rígidos y erráticos, aunque insistía en que estaba bien. La noche volvió. Ya, quiero pausar un segundo porque tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Estás en un lugar cálido y seguro? ¿En la cama, en el sofá o, no sé, escuchando mientras vas de camino a algún sitio? Déjame un comentario abajo y dime desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. De verdad me ayuda a entender quién está ahí fuera escuchando, y honestamente, es simplemente genial, ¿sabes? Bien, volvamos. La noche caía otra vez, y ellos seguían allí afuera. Avanzaban tambaleándose, animándose mutuamente con palabras que parecían inútiles contra el viento. En algún momento se detuvieron junto a una roca grande y sobresaliente para recuperar el aliento. Pavina siguió adelante, buscando desesperadamente alguna señal del sendero. Andre se quedó atrás, diciendo que pronto la alcanzaría. Cuando regresó, lo encontró extraño. Su chaqueta de plumas estaba fuera. Murmuraba que todo estaba buggered, usando esa jerga kiwi que había aprendido. Estaba demasiado caliente. Su rostro estaba enrojecido mientras la temperatura caía bajo cero. Pavina lo supo de inmediato: hipotermia. Cuando tu temperatura corporal cae, tu cuerpo hace cosas extrañas, toma malas decisiones, sientes calor aunque te estés congelando, te quitas la ropa a temperaturas bajo cero, el cerebro deja de funcionar bien. Pero Andre la apartó, decía que su chaqueta era muy pesada. Siguieron adelante. En sus mentes, el refugio estaba tan cerca que casi podían verlo. Pavina guiaba, Andre la seguía, cada vez más lento, más errático. En un momento lo vio detenerse por completo, solo mirando el suelo, con la mirada perdida. Lo llamó suavemente, pero cuando respondió, su voz era extraña, sus palabras arrastradas. Mordía un pedazo de madera como si intentara mantenerse conectado, pero solo hacía que parecía más lejos, más ido. Se estaba apagando, y Pavina lo sabía. Entonces, sin advertencia, la nieve cedió bajo ellos. Cayeron en la oscuridad, tragados por la montaña. Pavina perdió su linterna y un guante, quedando totalmente desorientada. Descendió como pudo, entre nieve y ramas, buscando a Andre, con las manos entumecidas sobre el suelo helado. Ahí estaba, atrapado entre ramas y rocas, su mochila clavada en su espalda. Respiraba, apenas. Ella intentó liberarlo, pero estaba atrapado. El peso de la mochila lo presionaba contra las ramas, inmovilizándolo. Su respiración se volvió más superficial, cada inhalación atrapándose como si algo obstruyera su garganta. Ella lo sabía, Dios, sabía que se estaba asfixiando. Escuchaba la desesperación en cada intento de respiración, pero por más que tiró, no pudo moverlo.
y estaba aterrada, aterrada de tirar demasiado fuerte y caer ambos por algún barranco invisible, aterrada de empeorarlo, simplemente paralizada por el miedo y el agotamiento. Lentamente, dolorosamente, su respiración se apagó. La noche se tragó sus últimos jadeos, y Pavina quedó en silencio. En la oscuridad, con las manos temblando, encontró una linterna en su mochila. Le tomó el pulso, rezando, desesperadamente por un latido, por cualquier susurro de vida. Nada. Estaba sola. Se quedó a su lado mientras su propia fuerza se desvanecía, el frío presionando desde todos lados. El viento silbaba entre los árboles, indiferente, mientras ella hacía guardia junto a él durante esa noche interminable, aferrándose a lo poco de calor que quedaba. Incapaz de mover su cuerpo, Pavina permaneció junto a él 2 noches más en ese infierno congelado. La montaña permaneció silenciosa, inmóvil. Al tercer día, el clima finalmente cedió. Las nubes se abrieron y un sol pálido filtró entre las ramas. Pavina reunió lo poco que tenía de fuerza y se obligó a moverse. Sabía, con una claridad que la atravesó más que el frío, que no podía quedarse. Si se quedaba, moriría. Sería otra viajera perdida devorada por las montañas. Tomó la linterna de Andre, sus guantes, cualquier cosa que pudiera ayudarla a sobrevivir. Besó su frente, susurró una despedida final y se dio la vuelta. Cada paso era una agonía. Sus piernas temblaban, pero seguía adelante, impulsada por una chispa de esperanza enterrada muy profundamente. El paisaje era irreconocible, transformado por la nieve y el viento. Siguió los rastros más leves del sendero, guiándose por la memoria, la intuición, lo que pudiera usar. A veces veía huellas, las suyas propias, en círculos, un recordatorio cruel de lo fácil que era perderse. Se movió lentamente, conservando energía, deteniéndose a ofrenda para orientarse. Cuando el día se oscureció nuevamente, encontró refugio bajo otra roca y se acurrucó, rezando que la noche pasara rápido. Soñó con calor, con la luz del sol, con la risa de Andre resonando entre las colinas. Cuando despertó, el mundo estaba silencioso, caía nieve suavemente. Siguió adelante, su mente reducida al acto puro de sobrevivir, un pie detrás del otro, respirar, moverse, no detenerse. Al mediodía, en un estado de agotamiento y frío, vio algo entre la neblina, el contorno tenue de Lake Mackenzie Hut en el valle. Con las últimas fuerzas, trepó entre rocas junto al lago, resbalando una y otra vez, hasta que un paso en falso la lanzó directamente al lago helada. Se arrastró fuera, empapada, pero ya tan cerca que nada iba a detenerla. Dentro del refugio encontró comida, gas para cocinar, leña. Debió sentirse como salvación. Sus dedos estaban entumecidos y blancos, sus pies tan hinchados que pasarían días antes de que pudiera pensar en ponerse las botas. El refugio se convirtió en su santuario, su único vínculo con la vida. Pero en esos primeros días fue un consuelo vacío. El duelo lo golpeó con fuerza. Andre había muerto, y solo quedaban esas paredes frías y el silencio de las cumbres apretándola por todos lados. Durante 24 días racionó la poca comida que encontró, estirando cada comida al máximo posible. Determinada a sobrevivir, usó as cenizas del fuego para dibujar una gran H de Help en la nieve afuera, esperando que algún avión la viera. Incapaz de caminar lejos, rodeada de rutas bloqueadas por avalanchas, se quedó ahí, intentando recuperar fuerzas. Ejercitó afuera del refugio con una mochila pesada, luchando contra la pena y el hambre que intentaban devorarla. Las noches eran brutales, el silencio tan profundo que su respiración parecía rebotar en las montañas. Cada mañana se obligaba a moverse, a revisar sus provisiones, a evitar que sus manos y pies sucumbieran totalmente a la congelación. Cuando sus dedos dejaron de doblarse, supo que empeoraba. A veces escuchaba aviones, ese zumbido lejano, una chispa de esperanza. Agitaba su chaqueta, un pañuelo, lo que fuera, pero siempre seguían de largo, sin verla. En las largas horas sola, intentó fabricar crampones improvisados con cosas rotas que encontró en el refugio, pensando que tal vez podría llegar al Divide Shelter cerca de Teanau, pero se desarmaron tras pocos pasos. Nada más que un horizonte blanco y un corazón hundiéndose. La idea de salir caminando era ya imposible, solo quedaba esperar. Esperar en las largas horas y noches vacías, por algún milagro que la encontrara en el silencio de las montañas. Mientras tanto, en el mundo exterior, la preocupación crecía.
Cuando Pavina y André no regresaron, amigos y familiares empezaron a publicar mensajes en línea. Vladka Kenneth, la cónsul checa en Glenorchy, los vio e inmediatamente alertó al Departamento de Conservación. Después de casi un mes sin contacto, finalmente se lanzó una operación completa de búsqueda. La policía encontró la camioneta de la pareja aún en el estacionamiento. Equipos comenzaron a recorrer la ruta prevista. Un helicóptero sobrevoló el sendero y, al acercarse a Lake Mackenzie, vieron algo. Una figura, saltando con un chaleco fluorescente afuera del refugio. El 26 de agosto de 2016 encontraron a Pavina viva en ese refugio de emergencia, débil, con congelación severa y emocionalmente destrozada, pero viva. Fue llevada en helicóptero y trasladada al hospital, donde los médicos se sorprendieron de su estado. Era notable, dijeron, considerando todo lo que había soportado. 2 días después, encontraron el cuerpo de André en una pendiente a unos 2 kilómetros del refugio. La investigación policial fue meticulosa y, bueno, implacable. La pareja había salido a un sendero alpino en pleno invierno, ignorando advertencias sobre clima, terreno y riesgo de avalanchas. No habían llevado un dispositivo de emergencia, no habían informado su itinerario y carecían del equipo que podría haberlos salvado. Sin raquetas, sin piolet, sin tienda, ni siquiera suficiente ropa abrigada para soportar las noches bajo cero. El agotamiento y la hipotermia de André eran inevitables, concluyó el Mountain Safety Council, pero no inevitables. Unas pocas decisiones distintas, hacer caso al guardabosques, regresar ante los primeros signos de peligro, llevar un localizador personal, cualquiera de estas habría cambiado todo. El informe del forense fue directo. La pareja carecía de experiencia y preparación para tomar decisiones informadas en la montaña. Habían sido advertidos. Pero el atractivo de la aventura, la creencia de que podían soportar cualquier cosa, fue más fuerte que la prudencia. En los días posteriores al rescate, Pavina habló ante el mundo, su voz firme pero llena de sombras por la pérdida. Contó la odisea, la nieve pesada, las nubes bajas, esas noches desesperadas al aire libre tras la muerte de André. Relató avanzar entre nieve hasta la cintura, perder el sendero por completo y finalmente llegar al refugio solo para darse cuenta de que era imposible salir con los pies congelados y las avalanchas bloqueando cada ruta. Reconoció sus errores, no informar sus planes, no llevar un dispositivo de emergencia, subestimar el invierno. Su mensaje fue claro, una advertencia para otros sobre respetar las montañas, prepararse adecuadamente y nunca, nunca dar por sentado a la naturaleza salvaje. Al final, las montañas no le dieron a Pavina nada más que silencio y una lección ganada con dolor. La naturaleza, por más hermosa que sea, es indiferente. No le importan tus planes, no perdona errores, no negocia. Para Pavina, sobrevivir no fue una victoria exactamente. Fue un ajuste de cuentas, un recordatorio de que la aventura, cuando le quitas toda la fantasía, a veces es solo cuestión de suerte, y que la línea entre la sombra y la tragedia es tan delgada como una cresta cubierta de nieve en pleno invierno. Así que, si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en los riesgos que tomamos al aventurarnos en lugares salvajes, dale like, suscríbete para más historias reales de aventura y supervivencia. Y lo más importante, mantente seguro ahí fuera. Gracias por ver.